Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este va a ser un video de respondiendo comentarios del tipo que normalmente subo al canal secundario, Filosofía Clase B. Lo que pasa es que como quiero hacer un anuncio y como veo que me va a quedar bastante largo porque tengo pendiente unos cuantos comentarios atrasados, pues lo voy a subir al canal principal. Vamos breve y al grano con el anuncio. Esta noche vamos a estar a las 20 horas de México. Estos son las 22 horas de Argentina, 02 AM hora de Greenwich. Vamos a estar en el programa, en el canal La Granja Humana MX con Pablo, el anfitrión, que tuvo la amabilidad de invitarme, y otros dos invitados discutiendo de varios asuntos. Nos vemos allá. Um, Me preguntan si buena parte de lo que estamos viendo es técnicamente una alucinación y si que algo lo hayan visto varias personas no quiere decir que no sea una alucinación, ¿cómo validar lo real? Eso es un asunto interesante en el que he estado pensando bastante. Yo creo que los que están más cerca de la realidad, valga la ironía, son los psicoanalistas, quienes afirman la escuela de Freud, el psicoanálisis original, quienes afirman que la principal característica que distingue lo real de lo fantástico es que lo real puede ser vuelto a encontrar. Puede ser, o sea, lo real no es tanto algo que se sienta especialmente real como pensaban los empiristas ingleses, no es tanto algo que se resista a nuestra voluntad, algo que no podemos modificar, como pensaba otra escuela, sino algo que sabemos que va a estar ahí, que sabemos que si yo guardo algo dentro de un cajón y por ahí no lo veo por semanas, meses, sé que al abrir el cajón va a estar ahí. Eso es lo que caracteriza lo real. No importa que no haya una experiencia compartida, no importa que nadie más haya visto lo que hay en el cajón, que yo sea la única persona que lo ha visto, no importa mi mala memoria sobre lo que hay en el cajón, lo que importa es que cuando abra el cajón, eso va a estar ahí. Esa es la característica. La principal diferencia entre lo real y lo fantástico creo que es esa. Creo que lo real puede ser vuelto a encontrar, lo fantástico no. Yo creo que eso es la principal diferencia. Es el no sé si definitorio, yo creo que eso es lo que es el principal indicio práctico de que algo es real. Alguien me dice que tiene un profesor que recomienda no leer a los clásicos porque son demasiado complejos, no van a entender un carajo y van a quedar confundidos y no educados. Tiene un punto. Pero yo creo que yo creo que uno tiene que aclimatarse de a poco. Así, si yo me voy de golpe ahora, en un segundo me teletransporto de Buenos Aires en Argentina a La Paz en Bolivia, caería desmayado por la falta de oxígeno. Uno se tiene, para llegar a la altura, tiene que ir subiendo de a poquito, se tiene que ir aclimatando. Em, Ciertamente yo no le recomiendo a alguien que nunca ha leído un libro de filosofía, no le recomiendo el ensayo sobre el libre albedrío de Schopenhauer, porque va a quedar probablemente tenga un aneurisma. Um, pero le recomiendo el discurso del método de Descartes. Le recomiendo los ensayos filosóficos de Bertrand Russell. Y eh, se va a ir aclimatando. Y después va a llegar un punto que va a poder ir a Schopenhauer. ¿Por qué? Porque uno se va familiarizando con la terminología, se va familiarizado con términos técnicos, que no es lo mismo que tener que buscar en cada capítulo de un libro, encontrarte con una palabra rara que la tenés que buscar en el diccionario, que encontrarte 10 en un párrafo. Lo primero, uno va entendiendo, aunque, ¿qué quiere decir esta palabra? A ver qué significa. Y otra cosa es el que te encontrés 10 en una frase y no entendés nada. Eso ya tenés que estar familiarizado con la terminología que está usando el autor para leerlo. ¿Cómo que la ciencia no hace predicciones? No, la ciencia hace predicciones, de hecho, según la escuela hegemónica, es su rasgo central. Lo que no hace la ciencia son profecías. Esto no hay que confundir una cosa con otra. La predicción es una consecuencia que se sigue, por lógica, del estudio de lo que es y de lo que fue. Entonces,
La ciencia estudia lo que es y lo que fue. Si de eso logra formular una teoría, esa teoría le va a permitir hacer predicciones acerca de lo que va a ser. O sea, em, si ustedes se enfocan el telescopio a tal punto del espacio, en tal noche van a ver un planeta desconocido. Bueno, pero el planeta ya estaba ahí. Eso no es una profecía. La predicción trata acerca de lo que es, pero todavía no sabemos qué es. O sea, esa es la característica de una predicción. La profecía, en cambio, no tiene ninguna evidencia en lo que es ni en lo que fue. La profecía trata sobre lo que será. Y la diferencia es mientras que quien hace una predicción dice lo que va a pasar en el futuro basándose en el presente, explica el futuro a partir del presente, y esto es lo que hace la ciencia. En cambio, la profecía explica el presente en base al futuro. Es lo que está pasando en el presente son indicios de que la profecía va a ocurrir. Son signos de que se viene el fin de los tiempos, de lo que sea. La profecía explica el presente a partir del futuro. La sociedad comunista futura es una profecía, no es una predicción. El cambio climático es una profecía, no es una predicción. La sobrepoblación es una profecía, no es una predicción. O el último grito de la moda, la singularidad tecnológica es una profecía, no es una predicción. Esta es la diferencia fundamental. ¿Qué define al hombre civilizado? Yo creo que la característica principal es que actúa por principios y no solo analizando las consecuencias de sus acciones. El hombre civilizado se puede dejar morir de hambre por no comer un alimento tabú. Esa es la característica principal. Hay una sublimación de los instintos en el hombre civilizado. Freud decía que el primer hombre civilizado fue el primero que le arrojó a un semejante un insulto y no una piedra. Yo creo que eso está muy bien dicho. ¿Por qué la carne artificial no es carne? Vean, esto hay una cuestión. No es carne porque no es un alimento de origen animal. La carne, por definición, es un pedazo de un animal muerto. O en otra acepción, de un animal vivo. La carne es un pedazo de un animal. Si algo no procede de un animal, no es carne. De todos modos, en esto va a haber una fuerte cuestión de marketing. Porque hay en el mundo hay mucha gente que no come carne por una cuestión religiosa, no ética. O sea, en el fondo por una cuestión ética, pero una cuestión ética convertida en dogma religioso. Y en países de mayoría hindú o de mayoría budista, decir que algo es carne artificial va a ser una pésima decisión de marketing. Ahí al contrario, te van a decir esto no es carne. O sea, el mismo producto que en Occidente te lo van a querer vender como carne artificial, en la India te van a decir no, esto es un alimento vegetariano 100% libre de carne, que tiene proteínas, pero es un alimento vegetariano, esto no es carne, el mismo producto. Esto va a ser una cuestión de marketing. A ver, el otro día estaba discutiendo esto con un amigo, sobre cómo va a afectar esta industrialización de productos sustitutos de la carne. A ver, yo estoy de acuerdo con todo. Yo me doy cuenta que va a crear muchos problemas esto. Va a crear problemas políticos, va a crear problemas económicos, va a haber un enorme cinismo político aprovechando esta nueva situación que no tiene nada que ver con una cuestión ética. Va a haber abusos. Yo soy consciente de todo esto. Los finales felices donde los buenos cabalgan al horizonte, a la puesta de sol, tan, 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 eso es el cine. La realidad, todo cambio que te soluciona un problema te crea nuevos problemas. Eso es el mundo real. Yo soy consciente de esto, yo no soy ingenuo. Eso no quita que creo que se pueda producir un alimento que tenga proteínas sin matar a un animal. Creo que es algo esencialmente bueno. Una cosa, no soy ingenuo, sé que lo complicado que va a ser esto de la realidad, porque la realidad es complicada. Pero creo que es esencialmente algo bueno.
Am, Debería hacer colaboraciones con gente con la que esté menos de acuerdo, me dicen. Hay un amplio espectro, a ver, entre videos respuestas y colaboraciones directas. Hay, hay una buena diferencia entre unas personas y otras. Lo que pasa es que lo que no voy a hacer nunca es ciberbardeo. No. Sé que hay gente que le disgusta, que le divierte esto, pero si no lo respeto, directamente no participo, no discuto con, con alguien. ¿Para qué? Si no lo tengo en la menor estima, ¿por qué voy hacer un debate? Y el tópico, al ser el tópico de este canal, uno de los dos tópicos centrales del canal, la filosofía, uno se acostumbra a leer a gente que ni siquiera es extremista, está fuera del espectro, no está en los extremos del espectro, está fuera del espectro visible para la mayoría. Ahí, en el pensamiento, fuera de lo que la gente de a pie considera extremos, hay un infrarrojo y un ultravioleta invisible para la mayoría, y te encontrás filósofos que están ahí, que están fuera del espectro visible, que no son ni siquiera extremistas. Y yo veo gente que tiene a veces diferencias que me parecen mínimas y son tan intolerantes que se insultan por esas, o se agarran a puñetazo por esas diferencias mínimas. No sé, qué sé yo. No estoy interesado en eso. Yo creo que he conversado con gente que tenemos enormes diferencias de opinión. Ahora, mm, lo que tienen en común que son gente que respeto. Si no me voy a sentar a conversar con ellos. Um, Christopher Lambert es mejor actor que el nuevo Raiden de Mortal Kombat. Sí, sin dudas, pero es un buen actor, eso no se le discute a nadie. No quita que haya sido una elección de casting extraña por decir lo mínimo. Uh, Bonjour, yo soy Raiden, dios del trueno. Acabo de llegar de la China. No sé a quién se le ocurrió que era una buena idea Christopher Lambert como Raiden, pero bueno. Es un actorazo, una cosa no quita la otra. Um, yo voy a una universidad donde 2 más 2 es igual café. ¿Qué hago ante eso? Y no sé, por ahí nada. Por ahí simplemente asuma lo que va a tener que soportar esa gente un tiempo y por ahí no está en su lugar. No sé, no sé qué decirle. Por lo menos usted tiene claro cuál es su problema. ¿Qué opino de la ley del solo sí es sí? El concepto de violación negligente que tienen en la Unión Europea. La idea es que para que haya una relación heterosexual legítima, que no sea considerada violación, tiene que haber un permiso escrito, tiene que haber un documento que aclare que se hizo bajo consentimiento, porque si no, el hombre es considerado un violador porque se considera que la mujer no tiene la capacidad para ser responsable de sus propios actos. O sea, lo que me están diciendo es que las mujeres no deberían votar. Eso es lo que me están defendiendo. Me están diciendo que una mujer no tiene juicio propio. No debería poder prestar juramento, por lo tanto no debería poder ejercer un cargo público, por lo tanto no debería poder ser testigo en un juicio si no puede jurar, y debería tener un tutor legal varón que le administre sus bienes, porque ella no puede hacerlo solo, la mujer no tiene juicio propio. Um, este régimen existe, donde las sociedades donde las mujeres son consideradas menores de edad perpetua tienen un nombre. No me acuerdo cómo se llama. Hay un nombre para el régimen social que defiende el feminismo. No importa. Um, ¿Cómo es eso de que tenés que defenderte como aquello por lo que te están atacando? ¿Eso no sería responder a una ideología identitaria con otra? No. Si te atacan como judío, tenés que defenderte como judío, no quiere decir que te tengas que volver sionista. Eso es el nazismo dado vuelta. O sea, estamos de acuerdo en todo, pero la raza superior somos nosotros. No, no es eso. Lo que significa, aunque sin duda alguien lo habrá interpretado así, lo que significa es que si te están atacando
por ser judío no tenés que contestar boludeces que no vienen al caso. Sí, soy, pero... Bueno, pero me cepillo los dientes todos los días. No te están atacando, no te están diciendo que no te cepille los dientes. Te están diciendo, te están atacando por ser judío. Entonces te tenés que defender como lo que sos, te tenés que defender como judío. Eso es lo que quiere decir. No, y yo lo que estoy viendo con las ideologías identitarias anti-blanco que te responden, sí, sí, bueno, estamos todos de acuerdo en que ser blanco es algo malo, pero me cepillo los dientes todos los días. Ese es el problema. Ah, lo vemos con el juicio a este policía que lo metieron preso por ser blanco. Es, están diciendo, bueno, pero que en realidad los cursos de entrenamiento de la policía a nadie le importa. ¿Por qué estás discutiendo lo que no es el asunto? Si a este tipo lo metieron preso por ser blanco, habla de eso. Habla de que a este tipo lo metieron preso por ser blanco. Por cierto, uno de los, pregúntale a cualquier historiador cuál fue el primer indicio claro de que Europa marchaba al Holocausto. Y esto empezó a fines del siglo, no donde empezó en el sentido de lo que se llama la noche de las ventanas rotas, que eso fue donde empieza el genocidio efectivamente. ¿Cuál fue el primer indicio? Eso no salió de lo que me refiero, que eso no salió de la noche a la mañana. El primer paso que llevó al Holocausto fue el encarcelamiento de un hombre inocente porque pertenecía a un grupo demográfico que le caía mal a algunas personas. En 1896, 1898, no me acuerdo, fines del siglo XIX, un oficial del ejército francés, judío, fue acusado de espionaje y condenado a creo que 20 años de trabajos forzados. Cuando estaba en la cárcel, se publican unos nuevos documentos donde se descubre quién era el verdadero espía. ¿Qué pasaba? Bueno, vamos a soltarlo a este tipo que está preso, a este inocente que está preso, le pedimos disculpas y metemos preso al verdadero espía. El problema es que la prensa antisemita había hecho de este asunto una bandera de este judío, espía judío que estaba en el ejército y traicionó a Francia porque no era leal a su patria. Significaba sacar un judío de la cárcel y meter preso a un francés de pura cepa. Ese era el asunto. Y el Estado decidió, para evitar los disturbios, ¿les suena familiar? Para evitar los disturbios, para evitar la violencia de los antisemitas, decidió dejar preso a un hombre inocente porque tenía el grupo demográfico equivocado y dejar libre a un traidor porque era del color correcto. ¿Les suena familiar esto? Ese es el primer paso que, según le preguntan al 99% de los historiadores, ese fue el primer paso que llevó al Holocausto. ¿Cómo defenderme como negro si soy blanco? Esto es una situación que se da muy, muy común en Internet, donde por ahí uno no lo ven y le responden a un comentario por el avatar o por algo que dijo, por el nick. En ese caso conviene ignorarlo, en este caso al revés, conviene ir directo al argumento. O sea, únicamente como algo secundario, mencionar, y a propósito, no soy negro. Pero como la última bofetada al final, no tiene que ser lo principal. Esto. Responda a lo que está diciendo, en este caso. Supongo que se refiere en Internet, donde se da esta situación bastante común. Mencioné la segregación racial en el Imperio Español. Quiere decir que crees en la leyenda negra, no creo en la realidad. Que me van a decir que no había leyes de segregación racial en el Imperio Español. En serio. Que en el cabildo de mayo de 1810, que los criollos se quedaron afuera porque estaba lindo el solcito, querían tomar aire fresco. Si, ¿cuál creen que era la diferencia entre un cabildo cerrado y un cabildo abierto? Si no entendemos, si me vienen con que no había segregación racial, no están entendiendo la Revolución de Mayo. O sea, no estamos entendiendo nada de la historia de América.
¿Qué pienso de Elvira Roca? No la he leído, es una autora que adeudo. La conozco por un par de entrevistas que están libres en YouTube y creo que es una mujer muy inteligente y que dice cosas interesantes. Discrepo con ella en un asunto importante. Dice que cuando se habla de la barbarie de la conquista, que la conquista es el estado normal del hombre. Somos todos descendientes de conquistadores. Ok, esto es una verdad. Y por cierto, esta verdad sirve para desmontar unos cuantos sofismas del aborigenismo. Em, por ejemplo, tenemos en Argentina a Araucano hablando de los derechos de los pueblos originarios. Originarios de Perú, originarios de Chile. Acá son, acá son de los hijos, los nietos de los araucanos son descendientes de invasores, igual que, no son, que los descendientes de europeos. Que entre bomberos no vamos a pisar la manguera. Um, Hasta ahí eso es verdad. Pero de acá saco una conclusión que no es verdad. Dice Elvira que el, la conquista no es algo inmoral en sí. Vos tenés que ver en un imperio, cuando un imperio conquista una región, tenés que ver qué hizo 50 años después. Y por eso lo tenés que juzgar. Construyó caminos, educó, benefició económicamente a la gente, creó buenas leyes, o explotó, destruyó. ¿Qué hizo 50 años después? No la conquista, sino después de 50 años de conquistar, ¿qué hizo? Eh, Repito, en esto podés hacer una jerarquía de imperios mejores que otros, en esto también estoy de acuerdo. Pero lo que está implicando es que la conquista no es algo inmoral en sí, y acá es donde me pierde. Como que la invasión de un país que invade otro y toma el poder, como que eso no fuese esencialmente inmoral. No, ahí me perdió por completo, en esto discrepo totalmente. ¿Qué pienso de Agustín Laje? Creo que fue Laje y Márquez fueron, esa yunta fueron las caras visibles que hacían falta en un momento puntual para una causa política puntual. Mm, por lo demás no son autores que me hayan influenciado demasiado. Yo creo que era lo interesante tener un liberal de formación marxista y un conservador amigo de varios sujetos de la extrema derecha local, te crea, te abarcaban entre los dos, te abarcaban todo el espectro político. Entonces era ideal como era el modo de decir esto no es una cuestión de izquierda, derecha, religión, laico. O sea, esto es una cuestión puntual que estamos. Eso creo que eran la gente correcta en el momento y lugar correcto. Repito, no son autores que los respeto desde luego, pero no son autores que me influyan demasiado. Um, ¿Qué pierdo eso de Jordan Peterson? Bueno, como verán, lo de limpia tu cuarto no es algo que me haya influenciado demasiado. Pero, a ver, ¿cómo explico esto? En Jordan Peterson hay algo que ciertamente no me agrada y que no es él. Es la popularidad. Hay algo en la popularidad de Jordan Peterson que no me agrada. Y es esto. Jordan Peterson rechazó los disparates, se hizo famoso al rechazar los disparates de la ideología del género. Lo que pasa es que sus propias ideas son el primer paso en una desmesura en sentido opuesto. Alguien me decía, bueno, ¿y qué tiene de malo oponerse por completo a la ideología del género? ¿Qué sería? A ver, vamos a analizar esto, que alguien me presentó como cuando comenté algo sobre Peterson en algún momento, alguien me lo presentó, ¿y qué tiene de malo irse lo más lejos posible, irse a las antípodas? Vamos a ver esto, ¿cuáles son las antípodas de la ideología del género? La ideología del género afirma que no existe una realidad objetiva, que incluso el cuerpo, las leyes de la física, la matemática son construcciones sociales que totalmente arbitrarias, que no tienen ningún valor. Lo único que existe es el poder que determina vos sos esto, y un diccionario totalmente artificial que baja del Estado y dice lo que es la realidad. Esa es la ideología del género.
La biología no existe, nada está determinado biológicamente. La realidad no existe, nada está determinado por leyes objetivas. ¿Qué sería irse al otro extremo? O sea, vámonos a las antípodas de esto. Ok, vamos a ver qué hay ahí. Nos encontramos con la doctrina de que absolutamente todo está determinado por las leyes naturales, donde cada palabra que yo estoy diciendo está determinada por mi biología. Y esta es la ideología exactamente opuesta. O sea, en un régimen así, una persona podría hacerle un test de ADN cuando nace, ver que tiene el gen de asaltante de bancos, ponerle una tobillera de preso y prohibirle acercarse a 3 cuadras a un banco. Y si la persona que tiene el gen de asaltante de bancos se acerca a menos de 3 cuadras de un banco, la policía lo detendría. ¿Ustedes tienen ganas de vivir en esa sociedad? Yo tampoco. ¿Y Jordan Peterson defiende esto? No, de ningún modo. Lo que pasa es que al decir, ok, la biología existe y tenemos que prestarle atención, hay cosas que están determinadas por nuestra naturaleza. Ok, los sexos no son iguales, eso es una completa locura. Por ahí haya que pasarle el plumero al concepto de raza, por ahí las razas son un asunto y no lo hemos estado teniendo en cuenta, lo hemos estado ignorando. Ok, suena razonable, suena sensato, suena moderado, pero puede ser el primer paso en la ventana de Overton que lleva a las tobilleras de preso por tener el ADN de asaltante de banco. Puede ser el primer paso en la ventana de Overton que te lleve de una locura, por una especie de ibris heracliteísta, te lleve de un extremo al extremo opuesto, de una desmesura a la desmesura opuesta. Esto es lo que no me agrada de Jordan Peterson. A él le tengo un enorme respeto como pensador y más todavía como defensor de la libertad de expresión. Pero hay algo en su popularidad que me preocupa. ¿Qué rescato de la filosofía oriental? Que creo que tiene de bueno. Vean, hay un discurso que dice que la filosofía oriental es muy superior y deberíamos abandonar la filosofía occidental, ¿no? Eso procede de un completo desconocimiento de ambas. En un 90% son redundantes. Las ideas que en Occidente conocemos con un nombre y las pensó un autor, en la India, en la China las pensaron otros autores y tienen otro nombre. En un 90% es redundante. Eh, Otras veces han desarrollado ideas que en la otra no, no fue muy lejos. Por ejemplo, la ética del karma, que surge en el contexto de las religiones de la reencarnación, eh, llevó a una filosofía ética consecuencialista mucho más noble y mucho más profunda, mucho más mejor argumentada que cualquier equivalente occidental. Eh, Otras veces, sí, pero creo que lo más interesante es para ver diferencias, ver cosas ideas que acá aparecen, por ejemplo, la idea de la idea de la perspectiva, de la subjetividad, de la percepción del mundo, que es algo que está típicamente asociado en Occidente a la filosofía moderna. Vemos que aparece en el marco de la religión budista en la India, aparece en la antigüedad. Entonces, y esto además te crea estos anacronismos del pensamiento, te crea que hayan sido contemporáneos, gente que tenía ideas parecidas a tipos que en Occidente estuvieron separados por milenios. Por ejemplo, podés tener el equivalente a un debate entre Berkeley y Schopenhauer y Schopenhauer no, y Aristóteles en la India de, del siglo II, del siglo III. Esto creo que son las cosas más interesantes. También otras cosas han sido simplemente distintas. Por ejemplo, la lógica en la India surge en el contexto de la retórica y se creía que para decir una proposición universal había que, había que poner ejemplos, porque esto le daba más peso retórico. Y
Posteriormente, cuando la ciencia se abstrae la lógica se abstrae por completo, se sigue teniendo, a modo de compromiso, sigue habiendo un ejemplo. O sea, la proposición universal nunca aparece sola. Hay siempre un ejemplo demostrativo. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Por ejemplo, el finado Luis. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. O sea, ese último pasito en la abstracción total nunca lo dieron en la India. A pesar de que llegaron a una lógica totalmente abstracta, totalmente llegaron a la idea de una lógica pura, nunca dieron ese último pasito en la abstracción total. Estas diferencias son interesantes porque pues, te señalan algo que si vos tenés una sola historia de la filosofía, en una sola civilización, y no vas a distinguir qué es folclórico, qué es propio y qué es necesario, qué es lo que tenía que pasar. A ver, toda civilización que se desarrolle lo suficiente va a desarrollar una lógica teórica pura. Toda civilización va a desarrollar una matemática. Pero después te aparece en cada civilización, eso te aparece mezclado con cuestiones folclóricas, con cuestiones propias. Y cuando lo comparás con otra cultura importante, te encontrás con que ahí fue diferente. Este creo que es el principal valor de la filosofía de la India y con la que estoy más familiarizada con la filosofía de la India. Supongo que lo mismo debe pasar con la filosofía china y la de otras regiones asiáticas. Conozco el ajedrez de Hardwick, que pienso, creo que es ese que tiene donde los alfiles son pirámides, las torres son esferas, creo que me habla de eso. Está bien, quizás es un paso demasiado lejos en la abstracción. Es más bien una cuestión decorativa más que algo práctico. ¿Sabe que a los ajedrecistas no les gustan mucho esos? Es un mundo aparte eso. Los coleccionistas de tablero de ajedrez son un mundo aparte, ¿no? Los ajedrecistas mucho no les convence eso. Había un tipo, no me acuerdo cómo se llama, un artesano del siglo XIX que se dio cuenta de esto y decidió hacer un ajedrez para ajedrecistas, que es el modelo Staunton. Y todos los ajedrezes que se fabrican hoy en día para jugar son variantes del modelo Staunton. Y pues se dio cuenta que a los ajedrecistas le fastidian bastante todas estas cosas, ¿no? En el ajedrez chino, en el mal llamado ajedrez chino, en el Xiangqi, la abstracción fue un paso más lejos. Las piezas tridimensionales se eliminaron, se reemplazaron por fichas planas que tienen un ideograma escrito diciendo lo que es. Estuve jugando un tiempo al Xiangqi en línea y la verdad que al no saber chino eso te complica un poco. Creo que se fueron se pasaron un pasito de largo en la abstracción. Ahí, creo que las piezas tridimensionales tenían sentido. Alguien me dice que conoce personas que son militantes de izquierda y que le parecen buena gente. Sí, yo conozco gente de derecha que son unos hijos de puta. Hay una cuestión acá. Esto me quedó claro en una discusión que tuve hace unos años con un budista Theravada. Estábamos hablando del régimen fundamentalista islámico, fundamentalista budista de Birmania. Le pregunté qué pensaba y me dijo que esos tipos no están haciendo lo que dice el Canon Pali, que es un texto sagrado de su religión. En cambio, el fundamentalista islámico que anda degollando gente, poniendo bombas, está haciendo lo que dice el Corán, efectivamente. Uno es malo por incoherente y el otro es malo por coherencia. Y yo creo que esto me pareció un poco sofístico cuando lo escuché, pero después de un tiempo le di la razón. Y yo creo que esto lo mismo se aplica a las ideas políticas. Yo creo que hay buena gente y mala gente en todas partes, sí, pero no es la misma clase de maldad. Donde hay un sistema
un sistema legal y social saludable, la persona buena simplemente tiene que seguir simplemente tiene que seguir las costumbres, tiene que respetar la ley. La tiene fácil. En donde el sistema legal, el sistema social es esencialmente inmoral, el bien solo puede existir en contra del régimen. Y esta es la diferencia. Una persona que suscribe una ideología de izquierda, que es buena gente, tiene que serlo por incoherencia, no por coherencia. Tiene que, en cada cosa buena que usted le haya visto decir o hacer a sus amigos militantes de izquierda es un asunto en donde fueron en contra de su doctrina. Y por otra parte, hasta el más bueno, el socialista más bueno del mundo, tiene que mentir. Y es algo inmoral. O sea, hasta el más bueno del mundo tiene que mentir regularmente. Tiene que decir que está defendiendo algo que sabe que no es lo que está defendiendo. Hasta el más bueno del mundo tiene que mentir. ¿Cómo se llamaría la falacia que dice que la ciencia afirma tal cosa? Es un argumento de autoridad. Lo que tiene la peculiaridad de ser una autoridad paradójica. La autoridad de los que no se rigen por el principio de autoridad. Esta es la paradoja del cientificismo. El Sábato decía que la superstición de la ciencia es la más paradójica de las supersticiones, porque es algo así como la superstición de que no se debe ser supersticioso. Bueno, la falacia de autoridad de la ciencia afirma es la más paradójica de las falacias de autoridad, porque invoca la autoridad de quienes no creen en autoridades. Por otra parte, suelen defender la autoridad que invocan como argumento, no es la que defienden realmente. La verdadera autoridad de los cientificistas son los medios masivos de comunicación. Esa es la verdadera autoridad en la que creen. Cuando dicen que creen en la ciencia, te están diciendo que creen en los mass media. Si en una estudiante fracasada de escuela secundaria contradice a la mitad de los climatólogos del mundo, ¿a quién le dan la razón los mass media? ¿A la desertora escolar? Ok. Por lo tanto, la ciencia afirma que esto es así. O sea, la verdadera autoridad en la que creen los cientificistas son los mass media. No es la ciencia, no es la comunidad científica, son los mass media, la verdadera autoridad. Además de que se rigen por el principio de autoridad, la autoridad que invocan no es la autoridad en la que creen realmente. Dije que me tragué varios bulos cuando hice la serie Leyendo con Sentido Crítico. ¿Cuáles serían esos? Pensaba hacer un último video cerrando esa serie, pero está muy complicado YouTube. No justifica arriesgar el canal. Así que anuncié ese video y nunca lo hice, pero... Por ejemplo, me viene a la memoria dije que en Corea del Sur se había propagado en una reunión religiosa el virus. Hubo una reunión religiosa de una congregación, mucha gente en un lugar cerrado, alguien estaba infectado y eso fue la causa por la que se propagó tan rápidamente en Corea del Sur. Esto es mentira. Esto es una mentira que inventó el Ministerio de Propaganda chino. La repitieron todos los medios de Occidente y yo me tragué el anzuelo, la carnada y hasta la boya. Después me enteré que era mentira eso. Pero en uno de los videos de esa serie lo difundí. Ese es uno que me viene ahora a la mente. Y después por ahí dije estadísticas que están totalmente desactualizadas. O sea, por eso creo que esa serie ya no tenía más sentido. ¿Por qué cambié la música de la intro del canal? Porque no es más royalty free la que estaba usando. ¿Qué le vamos a hacer? Y encima el que la registró no es el verdadero autor. Para colmo. ¿Cuál creo que va a ser la nueva superpotencia? ¿Cuál Brasil puede ser una superpotencia? Creo que Brasil quedó... Yo creo que a corto plazo va a ser China y después no sé, algún otro país asiático. Por ahí alguien que nos tome totalmente desprevenido. De los llamados BRICS, yo creo que los únicos que siguen en carrera seria son la India y China. Y
Rusia no quiere, Rusia está bien siendo ahí el tercero en cuestión, y los otros, Sudáfrica demostró que es un país bananero, y Brasil creo que decepcionó como candidata a superpotencia. Alguien lo llamó el grupo BS, el grupo Bullshit, Brasil y Sudáfrica, que se reúnen cada tanto y hablan de sus asuntos, el grupo Bullshit. Eh, Hay una cuestión, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, son una estupenda, son una estupenda herramienta de propaganda. Véase Pekín 2008, que cambió por completo por unos años la imagen del Partido Comunista en el mundo, hasta que todo el mundo se dio cuenta que esa imagen era falsa. Pero como propaganda fue un éxito. El asunto es que te puede jugar en contra. Tenés la atención de todo el mundo puesto sobre tu país. Y tenés que saber aprovecharlo. Si lo haces mal, es un disparo en el pie. Y yo creo que Brasil, organizando los mundiales y los Juegos Olímpicos, la reacción en el mundo fue: ¿en serio creímos que estos tipos podían ser una superpotencia? Dieron una imagen de país bananero que, que los afectó muy negativamente. Fue pésima propaganda en contra. El mundial y los Juegos Olímpicos dieron una imagen terrible en el mundo. La reacción en el mundo, o sea, la intención era considerarlos como la potencia emergente de Sudamérica. Brasil ya no es el carnaval y la favela. Brasil es el país que organizó el mundial, los Juegos Olímpicos. La imagen que dieron es: oh, esto es Banana Republic 100%. Dieron una imagen terrible. Ah, desde luego eso no fue lo único que lo afectó, pero yo creo hay otras cuestiones más profundas, pero yo creo que está fuera de carrera como candidata a potencia, incluso como potencia local, Brasil. Borges decía sobre el acorazado Potemkin que es una película que muestra al enemigo, a un enemigo que no tiene ninguna bondad, y eso le pareció que estaba terriblemente mal hecho, que el enemigo tiene que demostrar bondad, tiene que demostrar ser humano. Creo que estoy de acuerdo. Creo que es una película totalmente sobrevalorada, el acorazado Potemkin. Yo creo que tiene una secuencia que es extraordinaria y la mayoría de las personas no vieron el resto de la película nunca. Y por eso quedó: esto es una de las grandes películas de la historia. Es una película totalmente sobrevalorada. El enemigo, repito, es totalmente maniquea: el bueno bueno, el malo malo. Es aburrida, es cliché. Eh, Dejó afuera todo lo más interesante de la historia real. Esto tipo, la película termina cuando se escapan de una especie de mar, salen al Índico. Bueno, esos tipos anduvieron dando vuelta por el mundo 10 años, se hicieron ciudadanos suecos, después volvieron a Rusia, se encontraron con unos quilombos de familia de aquellos. O sea, dejaron fuera todo lo más interesante de la historia del motín del Potemkin. A Borges le gustaba el cine, dicho sea de paso. Su película favorita era La máquina del tiempo, que, por cierto, probablemente, si yo fuera ciego, probablemente sería mi película favorita también. Es una estupenda película, pero hasta cuando la vi por primera vez a los 10 años me daba cuenta de que los Morlocks eran gordos pintados de azul. Am, ¿Cómo es eso? ¿Podría hablar en extenso de la inversión de los roles del héroe y el villano? La verdad que no, porque no es algo que... no he encontrado cuál es la idea. Noto que es algo que está ocurriendo. Y puedo poner ejemplos. Por ejemplo, a la nueva república de Star Wars. Esta república que decide expandirse hasta los límites de la galaxia y llevar ahí, imponer el orden en la galaxia, y se encuentra esta república en expansión, se encuentra con malvados piratas que se resisten al imperio. O sea, es el imperio galáctico, es Star Wars. Ahora el imperio son los buenos y la resistencia a la rebelión son los malos.
son piratas, por ejemplo. Ese creo que es el ejemplo más obvio, lo vemos, pero lo vemos por todas partes. O en ficciones que son originales, como por ejemplo esta serie El Soldado de Invierno y The Falcon. The Falcon y El Soldado de Invierno, lo dije al revés. Que no hubiesen sido, normalmente hubiesen sido los villanos son los buenos y que no hubiese sido el bueno es el villano, por ejemplo. Y está por todos lados, no pueden ser casos, no puede ser casual esto. Es algo que están haciendo intencionalmente, que quien hubiese sido el villano es el héroe y quien hubiese sido el héroe es el villano. En Terminator 6 todo el mundo dijo que era la película de Skynet, y es verdad. Es la película que viajó al pasado para matar a John Connor cuando era niño, es la película de Skynet. Terminator 6 es una película firmada por Skynet, y etcétera. Es algo que se está haciendo, no capto cuál es la idea de fondo. Me dicen en el canal debería ser videos más ligeros en un canal debería ser videos más ligeros para atraer público y después largarse con otros más profundos. Desconfío de esto. No puede tener, no se puede, nada puede tener dos objetivos. O sea, ¿usted está haciendo un entretenimiento ligero para pasar el rato o se va a meter en temas profundos? Y sí, sí uno puede evitar dar la imagen de esto va a ser aburrido. Yo he subido 2 videos prácticamente con el mismo contenido. Uno tenía un título que sonaba a tesis doctoral, esto va a ser un bodrio. Y después subí otro diciendo prácticamente lo mismo, pero como una video respuesta a un tema de actualidad. 10 veces más vistas, prácticamente el mismo contenido. Eso sí, es algo que uno tiene que hacer, tiene que buscar no dar intencionalmente la imagen de ser algo aburrido. Pero el problema es que si usted crea un contenido ligero para pasar el rato, ya se va a atraer un público que está buscando algo ligero y para pasar el rato. Y cuando le largue un ladrillo, no es el público al que estaba destinado. Ese es el asunto. Lo he visto esto que lo hacen con mala intención, lo hacen canales de propaganda, que nadie va a decir, oh, ¿qué tal? Bienvenidos a propaganda de película. Canales que son propaganda de una ideología que te crean 3, 4 videos iniciales totalmente libres de charlatanería con un contenido atractivo y después te largan la bullshit ideológica. Había un canal que era psicólogo, había un canal que lanzó un video, psicólogo reacciona a Inside Out. Son interesantes, hice clic y el tipo está diciendo, bueno, esto es esta teoría, esto es esta otra teoría, esto representa esto. Interesante, como veía la representación de la mente en Inside Out un psicólogo. Un par de videos más que zafaban. Y después larga empieza con la bullshit, con el privilegio blanco, con la masculinidad tóxica. Ahí empezó a largar bullshit. Después de 4 videos libres de bullshit, cuando se hizo 250.000 suscriptores, ahí lanzó la bullshit. Con lo cual yo me desuscribí de inmediato y perdí un montón más, pero lograron que viera un video de bullshit, 1 o 2. No me parece un método muy honesto de atraer público. Dije que los partidos de izquierda funcionan como sectas. Los de derecha también me preguntan. Algunos, es la excepción y no la regla. Están estas milicias en Estados Unidos que tienen un cierto aire sectario. De por sí la derecha no tiende a formar partidos. O sea, en general no. En esto no son iguales. En lo que sí son iguales, son igualmente tribales. La doctrina de la ideología se impone a lo que están viendo con los ojos o a lo que han creído toda su vida cuando el grupo dice que eso es así. En eso son el hambre y las ganas de comer. Y esto se ha demostrado. Hay un experimento donde le preguntaron a una serie de voluntarios, le pidieron que se identifiquen por su partido político.
demócrata, republicano, independiente en Estados Unidos. Y en medio de una encuesta real que estaban haciendo, le metieron preguntas que eran del experimento. ¿Qué piensa de el proyecto de cierto conocido de legislador demócrata y una ley republicana, pero hasta las verijas? ¿Qué opina? Era una ley típicamente republicana, pero le decían que la había propuesto un senador demócrata. Y otra pregunta, ¿qué piensa de una ley total 100% demócrata, pero que la había propuesto un senador republicano, supuestamente? Las dos eran falsas. Y lo que se vio en unos y otros, que la lealtad al partido se puso por encima de lo que pensaban toda su vida. De repente los republicanos eran pro control de armas y los demócratas eran pro reducir impuestos, porque le habían dicho que esa ley la había propuesto un republicano o un demócrata. O sea, la lealtad al partido fue por encima del pensamiento propio. Esto lo vemos en la realidad con el tratado de paz, con el pacto árabe-israelí, que de repente, oh, qué grande, logró el reconocimiento de Israel en los países árabes, Trump, y qué maravilla que esta gente, de repente a la derecha le caía bien Israel. Ajá, ¿desde cuándo? Pero como lo había logrado Trump, esto, oh, qué bien. Ahora Israel es maravilloso. La derecha ama a Israel de repente. Eso fue ahí vimos un ejemplo real de lo que había mostrado este experimento en teoría en el laboratorio. La lealtad al partido se impuso por completo al sentido común, al pensamiento propio y a lo que había defendido una persona toda su vida. En eso son el hambre y las ganas de comer, la izquierda y la derecha. Me defienden las virtudes del lenguaje neutro, diciendo que el lenguaje neutro no es un lenguaje muerto, sino el lenguaje que ya uno asocia con la fantasía. Cuando alguien dice un insulto PG-13 como maldito bastardo, ya asocia que está leyendo una ficción. Tiene sentido. Tiene sentido. Yo creo que hay... el lenguaje neutro tiene, al ser totalmente artificial, es algo que está totalmente pensado, está totalmente controlado. Y vemos que los lenguajes reales, los lenguajes de uso corriente, por ahí tienen algo que en algún momento fue una brillantez de un poeta anónimo y que quedó ahí. Y uno se da cuenta cuando compara un idioma con otro, se dan cuenta de la belleza poética de algunas expresiones por cuando las tiene que traducir por expresiones mucho menos atractivas. El castellano bar de mala muerte, dar a luz un hijo. Son metáforas que perdieron relumbre, uno se da cuenta de la belleza poética que tienen cuando las tiene que traducir por palabras mucho menos atractivas. O en inglés tenemos Dust Devil, demonio del polvo, que quiere decir remolino, pero es mucho más bello demonio del polvo. Un ramo de flores que se está empezando a pudrir y ya no es atractivo visualmente, está faded, lo alcanzó su destino. Esas son expresiones que tienen, por el uso únicamente cuando uno traduce se da cuenta de la belleza poética que tuvieron alguna vez. Otras veces es casual esto. En un programa de viajes estaba mostrando una librería de Londres y uno de los títulos que tenían en venta era About Heroes and Grapes de Ernesto Sábato. Y no sé qué tal estará esa traducción, pero ese título estaba mejor en inglés que en castellano. Y esto es totalmente casual porque es una traducción totalmente literal. Pero para empezar tenemos Heroes, es una palabra que tiene un espíritu más sabatiano que héroe. Héroe suena o bien a estatua de bronce o bien a superhéroe. Ese giro tiene un espíritu más en el sentido que le da sábado a la palabra, y sobre todo está ahí la grava en la etimología de grape,
que no está en tumba, que no está en el castellano tumba. O sea, ese título lo mejoraron simplemente por pura casualidad, lo mejoraron al traducirlo literalmente. Otras veces no, otras veces la traducción literal destruye por completo, y de hecho esto es más probable que ocurra. Es un tema interesante. Voy a ir cortando por acá, nos estamos viendo, nos vemos esta noche, recuerden, en La Granja Humana MX, 20 horas hora de México, 22 horas de Argentina, 2 AM hora de Greenwich. Nos estamos viendo hasta la próxima.